Hola amigos viajeros, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes una semana más, después de una Semana Santa de descanso. Estamos nuevamente en vivo y en directo por iOS Interactiva y por Business Travel Emotions, esto en Facebook, para un programa más que se llama el día de hoy Aventuras en Fronteras del Mundo. Y sí que las hay, así que no se desconecten, se van a divertir un rato, vamos a aprender juntos de muchas cosas, algunas vivencias mías. Y bueno, me presento, yo soy Marcos Bandoni, soy socio fundador, tengo una agencia de viajes que se llama Business Travel Emotions aquí en la Ciudad de México y pues ya tenemos prácticamente 8 años a punto de cumplir, pero más de 20 años en la industria turística. Me apasiona viajar, conozco los 32 estados de México y 126 países. Y justamente el programa de hoy de Aventuras en Fronteras del Mundo, vamos a hablar de muchos de esos 126 países que conozco y que me han ayudado mucho a catapultar lo que es la agencia de viajes Business Travel Emotions a todo el mundo. Entonces, pues va a estar entretenido. Por favor, avísenle a sus amigos, compañeros, familiares que tengan ahí al lado. Compartan este programa en vivo desde la Ciudad de México para todo el mundo y vamos a divertirnos con fotos que yo he sacado. Advierto de una vez, no son fotos artísticas, son fotos testimoniales, porque a veces en las fronteras no hay tiempo o no te dejan, así que está bueno, pero bueno, de una vez les quiero avisar que no son las mejores fotos del mundo, pero sí son grandes recuerdos y aventuras y experiencias que les voy a platicar en estos 30, 40 minutos quizás. Entonces, para que estén ahí al tanto. Y bueno, estamos, como les comenté, en vivo por Facebook, por iOS Interactiva y por Business Travel Emotions. Así que hagan sus comentarios. Yo tengo aquí una breve presentación que en un momento más les voy a enseñar. Voy a compartirles pantallas. Y déjenme comentarles que las fronteras hoy en día están igual que el año pasado, no se han modificado, dado obviamente por temas de pandemia, pero a veces en un mismo año cambian las fronteras, y esto es por temas de la naturaleza y o por temas políticos, sociales. Entonces, bueno, en este momento las fronteras siguen igual que el año pasado, es muy interesante la verdad, y les voy a dar una pequeña introducción de fronteras. Déjenme decirles que el país que tiene más fronteras del mundo es China. China tiene 14 países fronterizos y 2 territorios autónomos, que son Macao y Hong Kong. Otro país que tiene 14 fronteras es Rusia, el país más grande del mundo. Miren ahí en el mapa, arriba a la derecha, el país más grande del mundo, 14 países también. Brasil tiene 9 países allá en Sudamérica que colindan, que son fronterizos. La República Democrática del Congo, ahí en el corazón del continente negro, tiene 8 países fronterizos. Alemania en Europa, en el corazón de Europa, tiene 9 países. Y así nos podemos ir, varios que tienen 8, 7 y van bajando. Pero bueno, es un punto importante. Ya saben, China y Rusia, los países con más fronteras, 14 países cada uno. Hay, por supuesto, países que son islas, que no tienen frontera. La única frontera que es marítima. Hay países enclave. ¿Qué es esto? Bueno, es un país que está inmerso, incrustado dentro de otro país, que nada más hace frontera con uno. Es como un lunar dentro de ese país. Y de esos países enclave hay 3. San Marino, que está dentro de Italia, el Vaticano, que está dentro de Italia también, y Lesoto, que es el antiguo reino de Lesoto, que está dentro de Sudáfrica. Esos son los 3 países enclave. Déjenme decirles, la frontera más extensa del mundo, ¿dónde se imaginan que es? Bueno, es entre Estados Unidos y Canadá. Así es, entre Estados Unidos y Canadá, la frontera más extensa del mundo y tiene 9,000 kilómetros de longitud. Imaginen eso, ¿eh? La frontera más transitada del mundo es la de San Isidro, aquí en Tijuana, aquí en México, allá que colinda a Tijuana con California. Cruzan al año 20 millones de automóviles y 50 millones de personas. ¡Wow! Son números impresionantes. Quizás este último año, obviamente esto se redujo a casi nada por temas comerciales, cero turismo en ese sentido, pero 20 millones de automóviles y 50 millones de personas en un año. Entonces, para que sepamos que esa es la frontera más transitada. Hoy las fronteras están muy herméticas y restringidas por temas obvios de la pandemia, pero bueno, siempre es interesante estar ahí actualizados. Así que, pues bueno, esto fue un poco la introducción de lo que son las fronteras
en el mundo hoy en día. Y yo les quiero contar, y me voy a ir por continente, de aventuras que yo he vivido en diferentes fronteras del mundo. Y voy a empezar con el continente africano. Voy a empezar, más preciso, con Senegal y Mauritania. Como les dije, las fotos no son artísticas, son fotos testimoniales. Entonces, para que se entretengan un rato, en todas las fotos va a venir el mapa de los países a los que me estoy refiriendo y unas fotos tomadas por mí. Y aquí les puedo comentar, en Senegal, Mauritania, fui con un grupo hace ya como 12 años. Y en Senegal, cuando quise cruzar a Mauritania, te dejan en la frontera y para cruzar hay un puente en medio del desierto. Tú tienes que caminar del otro lado. Me acuerdo que había tormenta de arena. No veías nada, no sabías ni quién te iba a recibir del otro lado. Por suerte, al caminar las 2, 3 cuadras de ese puente en medio de la tormenta de arena, llegamos, que es la foto que se ve abajo, se ve la gente que te recibe y ahí son todos nómadas en la zona de Mauritania. Es todo, prácticamente 90% del territorio es arena, entonces muy, muy interesante, te reciben del otro lado. Tuvimos unos días en Mauritania y para regresar a Senegal, regresamos por esas barcas que se ven en la foto de arriba a la derecha. Son barcas tipo fontones, así cuadradas, muy estables, grandes, pero muy primitivas, muy antiguas. Y estas embarcaciones cruzaban de Mauritania a Senegal, pero a la hora de cruzar nos dimos cuenta que no traíamos los pasaportes. Los pasaportes los traía el guía del grupo que todavía seguía del lado de Mauritania. Entonces tuvimos que esperar a que regresara, bueno, más bien que cruzara la frontera de Mauritania a Senegal para que nos dieran los documentos. Pero a la hora de llegar de regreso a Senegal sin documentos, nadie nos los pidió, o sea, pudimos haber entrado sin ninguna documentación. Nos los dio el guía, nuestros pasaportes, porque nos los tenía que dar, pero nadie nos los pidió. Entonces, bueno, son cosas curiosas que pasan en estos lugares inexplorados, aventureros de África. Vamos ahora con el siguiente zona, también en África, que es entre Zambia y Zimbabue. Estuve ahí hace unos 2 años y medio, 3 años aproximadamente. Y hermoso este lugar, sobre el río Zambezi, de los ríos más importantes de África, que el río desemboca en las cataratas Victoria, las cataratas más altas del mundo, que las comparten Zambia y Zimbabue. Y navegando por este río se alcanzan a ver elefantes, muchísimos hipopótamos, por supuesto miles de aves, y me tocó ver el atardecer, como se ve en la foto de arriba a la derecha, entre un país y otro. Todo yo estaba rodeado de mosquitos, me estaban devorando en ese atardecer, pero interesante cómo es una frontera totalmente salvaje, natural, y uno puede descubrir animales exóticos completamente en su hábitat y disfrutando de estos atardeceres. Bien, después de esto seguimos en África y esto fue hace un poquitito más de un año. Estuve en esa zona de África justo antes de que empezara la pandemia. Me salvé de poder regresar a México y muy interesante porque yo iba por las carreteras de Malawi, en el sur de Malawi, que es un país en el corazón de África, centro-sur del continente africano. Iba por las carreteras, por la ruta muy sencilla que se alcanza a ver ahí al fondo, y yo ya sabía que la ruta se iba zigzagueando entre un país y otro. Entonces de repente estás en Malawi, de repente estás en Mozambique, y pues ni enterado de dónde, ¿no? Porque la frontera es totalmente en zigzag, curveada. Entonces hasta que encontré este monolito que decía que de un lado era Malawi y del otro lado era Mozambique. Muy interesante porque del lado de Malawi, las aldeas hablan en inglés, ex colonia inglesa, y del lado de Mozambique las colonias hablan portugués, ex colonia portuguesa. Entonces hacen ahí como un mix y conviven en conjunto sin ningún cruce importante, es todo así en medio del campo y de las plantaciones. Entonces, esto es un poquito de aventuras en África y vamos a continuar en África. En el mismo viaje estuve también en el Cuerno de África, hace, como les comento, un poquito más de un año, antes de la pandemia, y estando en Djibouti, me di cuenta de la gente que venía de Etiopía. Etiopía es un país hermoso, ahí se ve en el mapa, de los más interesantes de África y del mundo también, ¿por qué no? Etiopía no tiene costa, entonces tiene un libre acceso, un cruce libre con Djibouti para poder tener acceso a la costa del Mar Rojo. Entonces, la gente, todos los trailers que van de Etiopía hacia la costa de Djibouti, muchas veces se quedan dormidos. Y me tocó ver justamente de ese tipo de camiones, trailers que vemos abajo, en la foto de abajo, volteados. Vi alrededor de 15, 20 en un trayecto de unos 30 kilómetros. Es increíble, es muy peligroso ese camino. Entonces, pues bueno, es vivir un poco ahí a adrenalina pura en lugares primitivos, en este caso, frontera Etiopía-Djibouti.
Bien, amigos, pues estamos en vivo en el programa, en vivo con iOS Interactiva y con Business Travel Emotions. Si quieren hacer algún comentario, por favor, póngalo. Aquí lo comentamos en vivo, si no, en el transcurso de la tarde, con mucho gusto. Y estamos en el programa de Aventuras en Fronteras del Mundo, así que, bueno, para que se puedan entretener junto con nosotros. Excelente. Después de estas fronteras en África, nos vamos ahora a frontera México-Guatemala, nos vamos a América. Y muy interesante aquí en el sur del país, más preciso en el estado de Chiapas, donde están las hermosas lagunas de Montebello. Cómo uno puede cruzar a donde está la Laguna Internacional, así se llama, que es la foto del lado derecho, que es mitad México, mitad Guatemala. Y uno cruza libremente, sin ninguna pedida de documentos ni nada, a pueblitos del otro lado, donde te venden artesanías guatemaltecas, que son muy parecidas a las chapanecas, honestamente, pero bueno, siempre es interesante comprar un souvenir y que diga, estuve en Guatemala, ¿no? Entonces, bueno, esto es libre acceso también entre México y Guatemala, en unos paisajes paradisíacos como son las lagunas de Montebello, espectaculares dentro de México. Bien, después de esto, un poquitito más al sur, en una experiencia no tan grata, espero que no estén comiendo, esta frontera entre Guatemala y Honduras. Ya nos metemos al corazón de Centroamérica, donde realmente aquí sí hay control. Yo iba de Guatemala hacia Honduras, quería conocer las ruinas de Copán, que es una capital maya espectacular, comparable con Tikal en Guatemala o con tipo Chichén Itzá en Yucatán, a ese nivel, ¿no? Y bueno, yo había que cruzar la frontera de Guatemala a Honduras y de repente me dieron ganas de ir al baño. Así es, me dieron ganas de ir al baño y ¿cómo les explico? Pedí permiso para que me dieran acceso al baño ahí en la frontera y a la hora de abrir el baño, que era una caseta normal, así como las que tengo atrás, que se ven, pero eso es en África, nada que ver, pero de ese tamaño, abro la puerta y veo que hay un charco de 20 centímetros de restos humanos, yo creo que de años, que nunca lo han limpiado en 4 o 5 años, quizás más. Y bueno, pues tenía que hacer y tuve que hacer y hice desde afuera, pero logré hacer. Entonces es una experiencia que no es muy grata, espero que no estén comiendo en este momento, pero bueno, para que sepan que también se puede vivir ese tipo de aventuras en estos lugares. Además de que aquí, interesante, dependiendo de la nacionalidad que uno tenga, te cobran un precio especial. En mi caso, yo fui con un pasaporte en su momento argentino y con el pasaporte argentino me dijeron, a ti te toca pagar tanto y es por lo que yo quiero cobrarte en este momento. No hay algo oficial que diga, por ser argentino, tú tienes que pagar esta cantidad. Así que ahí es más o menos, viva la vida y te cobro lo que te quiero cobrar. Entonces, pues bueno, ahí se los dejo. Es una aventura interesante entre Guatemala y Honduras. Si ustedes han estado en estos lugares, por favor comenten, es siempre interesante compartir y hacerlo más dinámico, más didáctico. Veo que hay un comentario por ahí, está Leti Herrera, dice adrenalina naturalita, así es, sí, completamente Leti, gracias por estar conectada. Y sí, en estos lugares a veces se vive una sensación medio de incertidumbre al cruzar fronteras, a pesar de que uno tiene todos los documentos en regla y sabe lo que hay que presentar en las fronteras, pero sí, así es. Gracias por tu comentario, Leti. Y bueno, después de Guatemala, Honduras, nos vamos a Sudamérica, nos vamos a un lugar desconocido, al norte de Brasil, Guyana Francesa, que pertenece a Francia, y a Surinam, que es un país independiente. Para cruzar aquí, lo que hice fue cruzar por el río Maroni. Es un río muy, muy tropical, muy primitivo. Se cruzan en esas barcas que se ven del lado izquierdo. Ahí se ve en el mapa donde estamos ubicados, al norte de Brasil, es Sudamérica. Y bueno, ahí hay totalmente libre tránsito. Igual nadie te pide nada, absolutamente nada, rodeado de una selva tupida, exuberante. Y bueno, llegas del otro lado a Surinam, donde está todo lleno de esas ollas gigantes en la tierra donde duermen las anacondas, así nada más. Entonces, bueno, hay que tener cuidado, cruzar de día, las anacondas normalmente salen de noche, pero bueno, es algo interesante y no sé si lo voy a volver a vivir, no conozco mucha gente que haya ido a estos lugares del planeta. Bien, amigos, pues estamos en el programa de Aventuras en Fronteras del Mundo, en vivo y en directo por iOS Interactiva y por Business Travel Emotions. Nos vamos a ir rapidísimo a un corte comercial y regresamos para seguir por otros continentes de las aventuras que les tengo preparadas en Fronteras.
Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero... Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. Amigos, ya estamos de regreso en vivo y en directo desde México para todo el mundo en la señal de iOS Interactiva y Business Travel Emotions, en vivo desde la Ciudad de México para todo el mundo en este Facebook Live, hablando de mis aventuras en fronteras del mundo, que ya hemos tocado el continente africano. Estuvimos hablando de Senegal, Mauritania, Zambia, Zimbabue, Malawi, Mozambique, Etiopía, Djibouti, lugares no tan comunes. Ya hablamos también de la frontera México-Guatemala, la frontera Guatemala-Honduras, esta que vemos aquí de Guyana Francesa, Surinam, y vamos a continuar ahora con el continente europeo. Si ustedes han tenido experiencias en cruces fronterizos, por favor, coméntenlos, aquí con gusto los vamos a platicar, a compartir. En Europa hay fronteras que están muy delineadas, hay otras que son muy libres, y este es el caso de los países del Báltico. Allá en el norte, entre Lituania, Letonia y Estonia, estos lugares donde recuerdo perfecto ir manejando a 140, 150 kilómetros por hora y no te das ni cuenta de que ya pasaste a otro país. Son países totalmente de primer mundo, no son tan turísticos si vas la primera o la segunda o hasta la tercera vez a Europa. Es más que nada el que ya fue muchas veces y quiere conocer otro tipo de rincones del continente europeo. Y ahí se ve en el mapa dónde está, pegado a Rusia, a Bielorrusia, al norte de Polonia. Y bueno, ahí se ve la foto intermedia de ese camino de rocas que divide, por ejemplo, Lituania con Letonia. Pero claro, eso no es el camino. En el camino tú puedes ir en la carretera a unas altas velocidades y esto es si te sales de la carretera. Pero si no, ni cuenta te das. Así que estos son algunos ejemplos de Europa que es el libre acceso, muchas veces por ser, por supuesto, de la Unión Europea. Otro de este tipo es Austria-Eslovenia, como ven aquí la foto es horrible, espantosa, pero yo les dije desde el principio, las fotos no son artísticas, son fotos tomadas por mí que son más bien testimoniales de los cruces fronterizos, ¿no? Entonces, pues aquí igual, estaba yendo a 140 kilómetros por hora y una foto de la autopista espectacular entre Austria y Eslovenia, ahí en el corazón de Europa del Este, y ni te das cuenta, es todo lo mismo, el mismo paisaje, misma montaña, a lo mejor hasta hay una casa que divide ambos países y ni cuenta se han dado de que es así. Es increíble estos lugares de primer mundo en Europa que uno puede visitar. Después de esto nos vamos ahora a una zona un poco más bélica en Europa, y sigue siendo Europa, en el corazón, en el pleno Mediterráneo. Yo siempre he mencionado que este país, Chipre, es el país más estratégico del mundo. Es una isla, ya por eso ya tiene todas las defensas. Y es una isla en el Mediterráneo envuelta por 3 continentes, por Europa, por Asia, más preciso Medio Oriente, y por África. Entonces, la ubicación es extraordinaria. Tiene un clima espectacular, pero tiene un leve problema, y es que solamente la parte sur de la isla es país independiente, es el país Chipre como tal. Pero la parte norte es la parte turca.
La parte sur, que es la independiente, es toda la parte griega que se independizó hace unos años. Pero la parte norte no se ha independizado al 100% y hay muchos conflictos. Es la parte turca, la República Chipriota Turca, que no es un país oficial, pero hay conflictos constantemente. Y ahí se puede ver una foto donde yo estoy, la foto de la derecha arriba, con un oficial de la ONU. Hay retenes para cruzar caminando de un lado de Chipre, digamos, la parte de Chipre griega a la parte de Chipre turca, y hay gente de la ONU todo el tiempo apuntándote para que no hagas ningún movimiento en falso, porque es zona de conflicto, entonces pues te están vigilando. Hay diferentes guardias de diferentes nacionalidades, me refiero a las custodias de la ONU. Cuando yo fui me acuerdo que había gente justamente de México custodiando el paso entre de un lado de Chipre al otro. Así que, pues bueno, un poco ahí la frontera, la pared de abajo, la foto de abajo que se ve ahí, que estoy en una de las paredes de la frontera. Y bueno, es interesante este país también visitarlo. En verano se pone muy bien la fiesta. Hay una gran historia también de monasterios griegos. Entonces es un país muy interesante, pequeño y fácil de recorrer. Después de Chipre nos vamos ahora a otra zona, pero nos vamos a la zona de los Balcanes, en el sur de Europa. Y más preciso a la frontera entre Croacia y Bosnia y Herzegovina. Son dos países que se independizaron de la ex Yugoslavia, ahora son toda la zona de los Balcanes. Y interesante porque Croacia le regaló, o más bien ahí fue un intercambio, unos pocos metros de costa a Bosnia y Herzegovina. Y se ve en el mapa, todo lo que es color amarillo es Croacia y lo que es verde claro es Bosnia y Herzegovina. Y como ven, tiene una pequeñísima salida al mar Adriático, a la costa. Entonces, cuando uno va por las carreteras de Croacia, forzosamente tiene que cruzar por Bosnia, y ahí se ve la foto del grande, cómo se ve desde el carro. Cuando uno cruza, es un cruce nada más, ni siquiera te detienen ni nada, simplemente dice aquí entras a Bosnia y en unos pocos metros sales de Bosnia para entrar a Croacia. Pero es interesante cómo les regalaron ese pedacito o les dieron esa parte de la costa, entonces entras y sales sin ningún problema alguno y es muy, muy fácil. Muy bien, vamos ahora, cambiamos de continente y nos vamos ahora sí a una zona intensa, difícil, quizás la frontera más peligrosa, más bélica, con más conflicto que exista desde hace 10 años para acá. Corea del Sur y Corea del Norte. Aquí estuve hace unos 5 años más o menos, en pleno invierno, no me lo olvido, hacía unos 10, 15 grados bajo cero. Y después de estar unos días en Seúl, decidí hacer la visita a la zona desmilitarizada de la ONU, así se llama, que es la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte. Este lugar está más o menos a 1 hora y media, 2 horas desde Seúl, la capital de Corea del Sur. Aquí forzosamente es un tour donde te registran pasaportes, te retienen los pasaportes y vas custodiado todo el tiempo por oficiales de la ONU, mismos que te acompañan. Si quieres ir al baño, van contigo. Si quieres ir a tomar una foto a un árbol, van al árbol contigo. No te sueltan porque aquí cualquier movimiento en falso, cualquier cosa rara, se puede armar una guerra. Entonces hay que tener mucho cuidado y bueno, uno puede entrar justamente a Corea del Norte, que es lo que yo hice, por medio de estos módulos azules que pertenecen a la ONU. Ahí se ve justo en el medio de la foto una persona, un oficial de la ONU, me acuerdo que era de Estados Unidos, que nos tocó a mí, a mi grupo, él era el que nos custodiaba, entre otros, por supuesto, porque había muchos más. Entonces tú entras a ese módulo y al cruzar la mitad del módulo ya estás dentro de Corea del Norte, como se ve en mi foto del lado derecho, que estoy ahí con un oficial dentro de Corea del Norte. Entonces, pues bueno, uno está pisando Corea del Norte, siempre custodiado por oficiales de la ONU. Además de esto, muy interesante, a los alrededores se pueden ver los túneles clandestinos que se hacían para cruzar la frontera bajo tierra y de muchos kilómetros que fueron descubiertos hace poco. Entonces, la verdad es un lugar difícil. Por supuesto, no te sellan el pasaporte, puedes ir a la última estación de tren, porque es interesante, el tren va desde Seúl hasta Rusia, pero forzosamente hay que pasar por Corea del Norte, entonces uno puede llegar hasta la última estación donde ya empieza Corea del Norte, y bueno, ahí te cuentan un poco de todo. Está también el puente del no regreso, así se llama, porque si uno cruza por ahí, seguro vas a recibir un balazo
del otro lado. Entonces, son lugares muy, muy complicados, difíciles. Tuve la oportunidad de ir. He mandado gente para allá, han regresado encantados, fascinados, y bueno, es una aventura que a lo mejor se vive una sola vez en varias vidas, ¿no? Entonces, pues bueno, Corea del Sur, Corea del Norte siempre va a quedar ahí en la historia, en el tintero para muchos. Bien, a otra zona conflictiva, y no es porque me gusten las zonas conflictivas, pero sino para hacerlo un poco más interesante, por eso puse esta selección de fronteras. Siria, Líbano. Estuve más o menos una semana dentro de Siria y iba a cruzar por tierra a Líbano. Por supuesto, primero tenía que mostrar el permiso con el que entré a Siria para poder salir de Siria. Al salir de Siria y checan que el permiso estaba todo correcto, por supuesto el permiso, todo escrito en árabe. Yo no hablo árabe, no entiendo nada de árabe, solo sé los números en árabe, pero hay que confiar en la gente de migración y bueno, me dejaron entrar como salir de Siria, y a la hora de salir pasas por una zona libre donde no hay ninguna ley para entrar al Líbano. No es de que se lleven mal, se llevan horrible, pero tratan de ser amistosos y siempre hay custodias de la ONU. También, como se ve aquí en la foto, ya del lado de Líbano, es esto. Y bueno, interesantísimo el tema de que te revisan todo, dónde estuviste. La cámara de fotos revisan foto por foto para que no haya ninguna evidencia de que le tomaste una fotografía a un edificio de gobierno o a algún militar sirio y así sucesivamente. Entonces te checan todos los detalles de tu viaje para que haya un check y puedas cruzar. Entonces, es una anécdota interesante y bueno, ya cruzando al lado del Líbano, ahí es otro planeta, es un país chiquitito, muy, muy lindo, con altas montañas, con ciudades romanas, todo con la historia de los fenicios, increíble por visitar toda esta región. Y bueno, en Siria, por supuesto, es uno de los pocos lugares del mundo, más bien el único lugar del mundo donde todavía hablan arameo, el idioma de Cristo. Entonces, la verdad son lugares impresionantes que bueno, ahora no se puede visitar Siria. Líbano sí, Siria no. De hecho, yo cuando estuve, a los 15 días empezó la guerra que ya ha durado más de 10 años. Lugares en los que estuve ya no existen porque están destrozados en pedazos por tema de la guerra. Así que, pues bueno, la verdad, si en alguna oportunidad tienen la posibilidad de hacer un viaje a esta zona del planeta, nosotros los podemos asesorar con gusto. Ya estuvimos ahí, ya lo tocamos, lo sentimos, lo olimos el lugar, así que les podemos dar los mejores tips. Y la última frontera que les quiero platicar es la de Israel-Palestina, mucho más comercial. Y bueno, aquí en Tierra Santa, en Israel, que justo hace unos días que fue Semana Santa, esta es la semana de Pascua, qué mejor que hablar de este destino, que cuando uno está en Israel y quiere conocer, por ejemplo, Belén, donde está el Santo Pesebre, y otros territorios de Cisjordania, allá en Palestina, los territorios palestinos, hay que cambiar de vehículo. Uno llega justo a la frontera donde termina Israel, caminas 2-3 pasos y ahí agarras un vehículo con placas de territorios palestinos. Es mucho más comercial todo esto. Mucha gente que me está escuchando seguramente ya conoce, ya vivió esto, pero bueno, la experiencia ahí queda y siempre son zonas que están en foco amarillo-rojo, que puede soltarse algún conflicto en cualquier momento. Entonces, siempre es interesante mencionarlo y bueno, saber que los territorios palestinos están incrustados dentro de lo que es Israel, y si uno quiere conocer, hay que hacer este tipo de sacrificios. Muy bien, amigos, pues esto es un poquito de lo que tenía preparado para ustedes en este programa de aventuras en fronteras del mundo. Como les comenté al inicio, conozco 126 países y esto es un poquito, una embarrada de vivencias que les puedo contar. Nada que ver con la foto que tengo atrás, eso es en Burkina Faso, son unos graneros en una de las aldeas ahí en ese país de la panza de África, del África Negra. Esa es otra historia, ahí también crucé frontera entre Mali y Burkina Faso, pero bueno, ahí eran aldeas, son cruces tranquilos. Pero bueno, un poquito de historia, un poco de mis vivencias, compartirlas con ustedes y con gusto siempre en Business Travel Emotions para asesorarlos en destinos comunes y corrientes o más comerciales, como también en destinos exóticos y difíciles, como ya lo pudieron aquí ver en el programa. Excelente, pues eso era lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. Les recuerdo que estamos en vivo por iOS Interactiva y por Business Travel Emotions en Facebook. Síganos en nuestras redes sociales, estamos como Business Travel Emotions en Facebook, en Twitter, en Instagram,
en LinkedIn, en nuestra página de internet, todo como Business Travel Emotions. Hay publicaciones todos los días con fotografías, con tips, con encuestas, preguntas, de todo un poco de cómo va avanzando el turismo en México y el mundo. Así que, pues bueno, los invito a que nos sigan, nos pongan like, le avisen a sus amigos, familiares de estos programas y con gusto estaremos por acá próximamente. No queda más que agradecerles y yo me despido. Soy Marcos Bandoni de Business Travel Emotions. Sigan en la transmisión, en la señal de iOS Interactiva y no se pierdan las publicaciones de Business Travel Emotions. Muchas gracias y cuídense mucho. Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más allá. A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en